El cáncer es una enfermedad muy antigua, aunque se suele hablar de ella como uno de los azotes de los tiempos modernos. Es cierto que el cáncer ha ido en aumento y esto influye en varios factores, como las personas viven más años, el control de muchas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la peste o la viruela, que antes significaban importantes causas de muerte, las han hecho ceder terreno ante enfermedades tumorales, cardíacas o cerebrovasculares. Además, el desarrollo ha cobrado un precio. La contaminación del aire por el humo de los autos y las fábricas, la contaminación de las tierras y las aguas por sustancias químicas, bien sea vertidas por las industrias como desechos o utilizadas como herbicidas o fertilizantes, la utilización de medicamentos potencialmente cancerígenos, el tabaquismo, el aumento del estrés psicológico o la utilización de armas químicas probablemente cancerígenas. Lo cierto es que el cáncer se ha convertido en la segunda causa de muerte en los países industrializados después de las enfermedades cardiovasculares y se prevé que en los próximos años llegue a ocupar la primera plaza en varias naciones. La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer estimó que en el año 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo y que dicha cifra aumentará en las dos próximas décadas hasta los 27 millones. En la región de las Américas, el cáncer es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en el 2020 y 1,4 millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 69 años de edad o más jóvenes. Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia entre los hombres son próstata, pulmón, colorectal, vejiga y melanoma. Entre las mujeres, los tipos de cáncer con mayor incidencia son mama, pulmón, colorectal, tiroides y cervicuterino. En los Estados Unidos, en el 2020 se notificaron 1.600.844 nuevos casos de cáncer y 602.347 personas murieron de cáncer. Por cada 100.000 personas se notificaron 403 nuevos casos de cáncer y 144 personas murieron de cáncer. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Pero volvamos a la historia. Comencé diciendo que el cáncer era en realidad una enfermedad muy antigua, o mejor, un conjunto de enfermedades muy antiguas, porque se han encontrado restos arqueológicos correspondientes a los periodos prehistóricos con signos característicos de lesiones de tipo cancerosas. Por supuesto, en huesos, que son casi el único tipo de restos humanos que llega a nosotros. La primera de estas piezas fue descrita en 1935. Se han encontrado también lesiones óseas de tipo tumoral en los grandes lagartos del periodo Jurásico. De los tiempos históricos se ha conocido de la presencia de cáncer óseo en algunos restos egipcios, como los del cadáver perteneciente a la época de la Quinta Dinastía y otro posterior de aproximadamente del año 1600 antes de nuestra era. Gracias a las prácticas de momificación de los cadáveres efectuados por este pueblo, ha sido posible conocer sobre la existencia de enfermedades de las partes blandas del cuerpo y así, por ejemplo, se han descrito vejigas parasitadas por esquistosomas, enfermedades de la piel y en lo que nuestro tema respecta, se describió la presencia de un tumor de mama en el cadáver de una mujer fallecida hacia el año 1700 antes de nuestra era. En el famoso papiro de Erwin Smith aparece la descripción del cáncer más antiguo que se conoce. Atribuido a Imhotep, un físico y arquitecto egipcio, este documento describe 8 casos de cáncer de mama en Egipto que fueron extraídos por cauterización. Sin embargo, también se indica que esta enfermedad no tenía tratamiento. Uno de los casos fue presentado como incurable porque el pecho estaba frío al tacto y con protuberancias que se extendían por todo el seno. Además, los egipcios ya diferenciaban los tumores malignos de los benignos, según ha quedado registrado en papiros del 1500 antes de nuestra era. También en el continente americano han sido encontrados restos humanos con signos inequívocos de lesiones tumorales óseas, tanto primarias como características de metastásicas. En la región del Perú, gracias al clima seco y la costumbre de momificación de los cadáveres, se han logrado determinar la presencia de tumores dérmicos de tipo melanoma.
Las referencias del mundo grecolatino son aún mayores. Incluso el nombre de cáncer proviene del latín cáncer, que significa cangrejo. Hay varias explicaciones para que los griegos llamaran así a los tumores. Algunas son tan duros como el caparazón de un cangrejo y otros recuerdan a las múltiples pinzas del animal. En Grecia, los médicos de la escuela hipocrática reconocieron el cáncer como una enfermedad incurable y se describieron lesiones tumorales de la piel, los labios, las mamas, el recto, entre otras. También a esta escuela se debe el concepto de metástasis, ya que plantearon que los tumores tenían la capacidad de migrar. De Roma tenemos diversas menciones acerca de las enfermedades tumorales. Entre las más importantes se encuentran realizadas por Celso y Galeno. El primero menciona la utilización de la cirugía en diferentes tipos de cáncer como el de mama y el de los labios. El segundo realizó una descripción del cáncer gástrico y al parecer trató a la esposa del emperador Séptimo Severo de un tumor de mama. Galeno escribió la única obra de la antigüedad dedicada en exclusiva a los tumores. Traducida al latín como De Morbidius Pater Natum, el autor distinguía entre el cáncer maligno, carcinos, y los tumores en general, oncoi, de donde derivó el prefijo onco. También utilizó el término carcinoma. Sin embargo, la referencia más antigua que poseemos sobre el tratamiento de esta enfermedad se refiere a Antosa, esposa del rey Darío I de la dinastía aqueménida, que fue intervenida de un tumor a ese nivel por un médico griego nombrado Demóstenes. Durante la Edad Media Europea, Lanfranchi de Milán enunció la hipertrofia de la mama como un posible signo de cáncer a este nivel. Ya otro de los signos capitales para el diagnóstico de esta enfermedad, la retracción del pezón, había sido descrito por los médicos griegos. Según relata Aecio de Amida en su Tetrabilión, donde también hace referencia a la técnica de mastectomía. Otros cirujanos de la época, como Guy de Cholac, posiblemente el más importante cirujano del medioevo europeo, describió aspectos tanto del diagnóstico como del tratamiento de varios tumores. Arnaud de Vilanova, aunque no era cirujano, también trató sobre el diagnóstico de enfermedades tumorales. En Inglaterra, el cirujano John de Ardenne realizó una amplia descripción del cáncer de colon. Avicena, uno de los máximos exponentes de las escuelas arabistas, hace mención en el canon aspectos relacionados con la presencia de tumores. Abençoir propuso la utilización de sondas esofágicas en los enfermos que tuvieran trastorno de la deglución, como puede ocurrir en los tumores gástricos o esofágicos. Pero quienes mayores referencias a las enfermedades tumorales realizaron fue Abulcasis, sin dudas el más grande cirujano del Islam, que propuso métodos de tratamiento quirúrgico tanto para ablación como cauterización de diferentes tipos de tumores. En 1507, Antonio de Benivieni, en su libro póstumamente publicado, hizo una concisa descripción de lo que hubiera sido ser el síndrome pilórico consecuente a un cáncer gástrico, pero le correspondería a otro italiano, el médico Giambattista Morgani, la descripción de algunas enfermedades tumorales, entre ellas, y al igual que su predecesor, el cáncer gástrico. La cirugía comenzó a tomar nuevos rumbos a partir del siglo XVII. El afamado cirujano barbero Ambrosio Paré realizó ablaciones de tumores externos, piel y labios, pero no se decidió a realizar mastectomías u otro tipo de resecciones tumorales. Otros conocimientos empezaban a surgir en relación con el cáncer. Ya de los albores del siglo XVIII se plantearon factores que podían influir en la aparición de algunos tipos de localizaciones de cáncer. Bernardino Ramazzini observó la mayor frecuencia de cáncer de mama en monjas que en las demás mujeres y señaló que debía existir alguna relación entre la enfermedad y el estado de celibato. Similares observaciones fueron realizadas acerca del cáncer de vagina. John Hill estableció una correlación entre el hábito de mascar tabaco o fumar y el cáncer gástrico de la nariz en 1761. Y en 1795, Samuel Thomas von Sommering también relacionó el tabaquismo, en este caso el de los fumadores de pipa, con el cáncer de los labios. Hubo que esperar 2 siglos para que varios estudios demostraran que el vínculo era cierto. El famoso cirujano Percival Pott, conocido por su descripción de la tuberculosis ósea, estableció una relación entre el cáncer escrotal y el oficio de desollinador y planteó que la causa se encontraba en la exposición al hollín de las chimeneas. En el siglo XX se identificó el compuesto responsable, el benzopireno, presente en el humo y el hollín. También con respecto al tratamiento comenzaron en este periodo a aparecer algunas innovaciones, por supuesto asociadas a los descubrimientos que en otras esferas se producían. Ya Hervey había demostrado la circulación
circulación de la sangre a través de los conductos y el sistema cardiovascular. Y poco tiempo después, el anatomista italiano Gaspar Aselli, quien fue profesor de las universidades de Pavía y Padua y el médico del ejército español, descubriría la existencia de los vasos linfáticos, a los que llamó venas lácteas por la apariencia lechosa de la linfa. A partir de estos descubrimientos, las vías de diseminación metastásicas ya podían ser explicadas. Este aporte correspondió al médico francés Henri-François Ledin, quien planteó hacia mediados del siglo XVIII que la enfermedad se expandía primero a través de los vasos linfáticos y pasaba de allí a la circulación general para asentar entonces en los diferentes órganos. Por supuesto, estos conocimientos tendrían que influir directamente en los métodos terapéuticos. Al poco tiempo, el cirujano Percival Pott plantearía la necesidad de la resección quirúrgica extensa en los casos de cáncer. Se refería fundamentalmente a los tumores escrotales que ya había descrito con anterioridad. Similar conducta, pero en los tumores de mama, propusieron los cirujanos franceses Jean Petit y Bernard Feril, quienes abogaron a favor de la resección conjunta de la tumoración, el músculo pectoral mayor y el paquete ganglionar axilar. La cirugía continuaría realizando aportes a la terapéutica del cáncer. Por ejemplo, el gran cirujano John Hunter planteó algunos factores asociados con la aparición de la enfermedad, como la edad, la herencia, entre otros. John Harvard dirigió en Londres el primer centro destinado exclusivamente al tratamiento del cáncer, en lo que pudiéramos considerar como el primer servicio oncológico del mundo. Pero las posibilidades de la cirugía eran aún muy limitadas, pues solo eran abordables muy escasos tipos de tumoraciones y generalmente las más externas, e incluso en este tipo de intervención, pongamos por el caso la ablación de un tumor de mama, los procedimientos quirúrgicos eran atroces y las infecciones consecutivas a la intervención, así como la insuficiencia del tejido retraído, daban al traste con la vida de muchas de las operadas. A la par de los tratamientos quirúrgicos, también fueron propuestos diferentes tratamientos medicamentosos en cuya confección se utilizaron sustancias de origen vegetal y mineral. Entre ellas se encontraba el muérdano, la cicuta, el plomo, el arsénico, el mercurio y el láudano. Sin embargo, sería a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el desarrollo primero de la anestesia y posteriormente de las escuelas de cirugía aséptica y antiséptica, la aparición de la teoría celular y muy especialmente el de la teoría de la patología celular, el descubrimiento de la radiactividad y de los rayos X, el desarrollo de la farmacología, particularmente de la quimioterapia, y el surgimiento de ciencias como la genética, la inmunología, que se lograrían notables avances, aunque aún insuficientes, en el campo de la oncología. Hagamos un pequeño resumen de lo que significó cada una de estas especialidades. La importancia del descubrimiento de la anestesia en la década de los años 40 permitió alargar los tiempos quirúrgicos y penetrar en sitios que antes habían estado vedados a los cirujanos. La asepsia y la antisepsia de la cirugía dieron la posibilidad de vencer las terribles infecciones posquirúrgicas a las que se debía al menos la mitad de las muertes de los pacientes sometidos a cualquier tipo de intervención. La teoría de la patología celular resultó un verdadero vuelco en el conocimiento de las enfermedades en general y del cáncer en particular, al llevarlas hasta el nivel de célula, ampliando los conceptos de tejido propuestos por Bichat un siglo antes. Para Virchow, padre de esta teoría, las células tumorales eran células degeneradas, concepto que daría pie al estudio del cáncer y no solamente como enfermedad de un órgano, sino como una enfermedad de la célula. Con estos nuevos descubrimientos, la cirugía tenía los cimientos para un despegue que no tardó en ocurrir. Fue esta sin duda una época de grandes cirujanos, pues a estos médicos les tocó la suerte de ser los primeros en la moderna cirugía. Muchos de ellos se destacaron en el campo de la cirugía oncológica. Cabe señalar, por ejemplo, al Dr. Theodor Billroth, conocido por la técnica que propuso y ejecutó para el tratamiento del cáncer gástrico, pero son mucho menos conocidos otros métodos de intervenciones quirúrgicas descritas y realizadas por él en este mismo campo de la oncología para el tratamiento del cáncer de laringe, esófago, intestinos, ovarios y la conocida como técnica de Billroth para las exéresis de la lengua. Menos famoso es el cirujano Ludwig Reiner, quien sin embargo fue el precursor del anterior, al menos en lo que intervenciones gástricas se refiere, al haber realizado una técnica de exéresis del píloro para tratar tumoraciones a ese nivel. Más tarde harían numerosos aportes a la cirugía gástrica los hermanos Mayo al desarrollar varias técnicas, entre las que destaca la gastroyeyunectomía, que llevaría sus nombres. Un pionero en el campo de la cirugía oncológica
oncológica fue el cirujano Vincent Joseph Czerny, quien se dedicaría fundamentalmente a la cirugía ginecológica, aunque también describiera algunas técnicas para el tratamiento de lesiones tumorales a nivel intestinal. Sus investigaciones sobre diferentes tipos de suturas permitieron la realización de complejas intervenciones a nivel de los órganos abdominales. Un papel de primer orden le corresponde al urólogo cubano Joaquín Albarrán, quien fue pionero en las intervenciones encaminadas a tratar el cáncer uretral. Además, describió numerosos métodos para el abordaje de numerosas técnicas quirúrgicas en los cánceres de próstata, riñón y vejiga. En los Estados Unidos, el gran pionero de la cirugía moderna fue el ya mencionado William Hastie, a quien en el campo de la cirugía oncológica se le deben, entre otras innovaciones, la realización de la mastectomía radical y el desarrollo de la primera técnica quirúrgica para el cáncer de la ampolla de Vater. Otro evento de importancia capital en el tratamiento de las enfermedades tumorales lo constituyó el descubrimiento realizado por Roentgen en 1895 de los rayos X y de la radioactividad y el radio en 1896 por Becquerel y el matrimonio de Pierre y Marie Curie respectivamente. Continuador de los trabajos de estos pioneros fue el físico norteamericano William Kolisch, director de los laboratorios de investigaciones de la compañía de General Electric, quien perfeccionó los tubos de rayos catódicos e ideó el bulbo de rayos X de alto voltaje, tubo de Kolisch, que permitía obtener una energía y capacidad de penetración muy superiores a los tubos existentes con anterioridad. Continuo desarrollo en el campo de la radioactividad permitió la aplicación de diferentes tipos de terapia radiactiva. Un descubrimiento de inmensa importancia fue el realizado por Irene Joy Curie, hija del matrimonio de Pierre y Marie, su esposo, y en Frederick Joliot, cuando lograron producir por primera vez la radioactividad artificial. En 1902, el zoólogo alemán Theodor Boveri, quien a comienzos del siglo XX construyó la primera teoría moderna sobre el cáncer, propuso que podía deberse a anomalías cromosómicas provocadas por factores químicos, físicos como la radiación o infecciones y que podían heredarlo las células hijas, lo que apuntaba a factores genéticos. Adelantó los conceptos de los oncogenes y genes supresores de tumores. Desde el inicio del siglo XX comenzaron a utilizarse diversas técnicas de radioterapia que bien iban desde la exposición a rayos X por medio de lámparas y la exposición de la región afectada a radiaciones de elementos como el radio, el polonio, hasta la implantación de estos elementos en el interior del tumor. La radioterapia tuvo en general amplia aceptación como una modalidad terapéutica y para la tercera y cuarta década del siglo se habían creado varios institutos dedicados a la misma. Entre ellos estaba el Instituto de Radio de París, el Radium Hemlen de Estocolmo, el Centro de Radioterapia del Hospital Memorial de Nueva York, la Fundación Curie y el Centro de Radioterapia del Hospital Tenon de París. El desarrollo de estas instituciones, en gran parte, se explica por ser este el primer método no quirúrgico efectivo en el tratamiento del cáncer, pues otros medios como la quimioterapia tendrían su desarrollo solo años más tarde. En 1911, el estadounidense Peyton Rose identificó un cáncer en pollos que podía transmitirse de unos animales a otros por extractos libres de células. El virus del sarcoma de Rose, como se denominó posteriormente, fue el primer oncovirus descubierto. Su teoría fue recibida con escepticismo y tuvo que esperar casi 60 años para ser explicada. Rose recibió el Nobel en 1966. A partir de los años 50 del pasado siglo, se desarrollaron otras formas terapéuticas en el tratamiento del cáncer. La primera de ellas fueron los citostáticos o quimioterapéuticos, que tienen sus antecedentes en los intentos que antes ya habíamos mencionado de emplear productos como el arsénico, el mercurio, el plomo en el tratamiento de las tumoraciones. Fue a partir de los trabajos del Dr. Paul Ehrlich con la utilización de arsenicales en el tratamiento de la sífilis que se logró la creación de un producto químico con evidente valor terapéutico con el cual quedaría abierto un nuevo campo en la investigación farmacológica. Uno de los primeros agentes que se tuvo en cuenta fueron las mostazas, anteriormente utilizada como arma química durante la guerra, pero que había arrojado resultados prometedores en enfermedades hematológicas del tipo linfoma de Hodgkin. En 1943, las bombas alemanas hicieron explotar un barco de la Armada estadounidense cargado con gas mostaza. La autopsia de las víctimas mostró que este gas había aniquilado la capacidad de la división de un tipo de células cuya naturaleza era dividirse con rapidez.
como ocurre con las células descontroladas que provocan el cáncer. Con esta información, los farmacólogos Louis Gottman y Alfred Gilman revelaron que el gas mostaza también disminuía la linfa, por lo que podía ser usado en el tratamiento del linfoma. En 1958, el Instituto Nacional contra el Cáncer de los Estados Unidos curó el primer tumor sólido con quimioterapia. Posteriormente, comenzaría a aparecer toda una gama de citostáticos de los diferentes grupos con que hoy se encuentran los servicios de hematología y oncología. Actualmente se investiga en otros campos de la terapéutica y son muy prometedores los resultados obtenidos a partir de los tratamientos hormonales, en los que se incluyen diferentes tipos de medicamentos como los moduladores de la respuesta biológica, las interleuquinas estimulantes de los linfocitos killer y los anticuerpos específicos, así como las terapias biológicas íntimamente relacionadas con los recientes descubrimientos en el campo de la genética. Estas investigaciones le deben mucho a los estudios realizados por el médico Alfred Knudson con la hipótesis de Knudson, que en 1971 condujeron posteriormente a la identificación de los genes relacionados con el cáncer. Luther Terry, director de Salud Pública de Estados Unidos, revolucionó la lucha contra el cáncer con un informe en 1964 en el que afirmaba que fumar cigarrillos está causalmente relacionado con el cáncer de pulmón en hombres. La magnitud del efecto de fumar cigarrillos supera el resto de factores. El estudio de Terry estaba apoyado directamente con las investigaciones de los epidemiólogos británicos Richard Dolly y Tony Barrett Hill sobre la incidencia del cáncer del pulmón en fumadores y no fumadores. Las medidas para reducir el consumo de tabaco han servido para evitar, solo en Estados Unidos, 8 millones de muertes prematuras. Harold Barmus, en 1989, en la ceremonia que recibió el Nobel junto con Michelle Bishop, sentenció: la célula cancerígena es una versión deformada de nuestro yo normal. Ambos científicos habían descubierto en 1976 la existencia de genes que estaban en el origen del cáncer, los denominados oncogenes. Estos genes son los responsables de transformar una célula normal en una maligna que desarrollará un determinado tipo de cáncer. Este hallazgo supo la revelación de que las células cancerosas son una parte intrínseca del ser humano. A partir del trabajo en décadas anteriores con virus oncogénicos en ratas, a comienzos de los años 80, varios grupos de investigación descubrieron oncogenes activos similares a los de estos virus en células cancerosas en humanas. Estos genes se denominaron RES. Desde entonces se han descubierto decenas de numerosos oncogenes que sirven como dianas terapéuticas para diversos fármacos. Poco tiempo después de descubrir la existencia de genes que causan el cáncer, se encontró la cara contraria, los genes que también pueden suprimir tumores. El hallazgo fue de Stephen Friend y sus colaboradores, quienes después de una década de trabajo aislaron en 1986 el primer gen supresor de tumores, el Rb. Estos genes se llaman así porque reducen la posibilidad de que una célula se transforme en cancerígena. Se encuentran en las células normales y si uno de ellos se borra o muta, aumenta la probabilidad de que se produzca un tumor. El BRCA1 y el BRCA2 son genes que producen proteínas supresoras de tumores. Cuando uno de estos genes tiene una mutación y ya no se produce su proteína o esta no funciona correctamente, las células tienen más potencialidades de conducir al cáncer. Esto se debe desde que consiguieron aislar estos genes en 1994. A partir de ese momento se desarrollaron las pruebas que determinan si por determinados genes se está expuesto a un riesgo mayor de sufrir alguno de estos tipos de cáncer, lo que se conoce como predisposición genética. En el 2013, la revista Science consideró a la inmunoterapia como el avance científico del año. Este tipo de tratamiento consiste en ayudar al sistema inmunitario a combatir el cáncer de la misma forma que combate infecciones y otras enfermedades. El papel del sistema inmunitario frente a los tumores ha sido un tema de controversias durante décadas y todavía falta tiempo para ver si realmente supone un gran avance. Pero de momento, la prestigiosa publicación científica considera que ha aprobado el examen de lucha contra el cáncer. La idea de utilizar vacunas contra el cáncer es muy antigua, pero se ha tardado muchas décadas en conseguir una que diera resultado. La FDA, la agencia que se encarga de regular los medicamentos en los Estados Unidos, aprobó en el 2006 la primera vacuna contra el virus del papiloma humano causante del cáncer cervical. Sin embargo, se trata de una vacuna preventiva. Actualmente, las vacunas contra enfermedades van a un paso más allá de la inmunoterapia, ya que consisten en inocular un antígeno para enseñarle al sistema inmune cómo identificar células cancerosas una vez que el paciente ya tiene la enfermedad.
aunque recientes estudios han demostrado que el factor que más influye en el cáncer es el azar. Durante esta década se han señalado numerosas actividades, sustancias y productos que pueden aumentar las probabilidades de padecer esta enfermedad. Uno de los últimos en sucumbir a esta etiqueta fue la carne tanto roja como procesada. La Organización Mundial de Salud anunció en el 2015 que las salchichas, hamburguesas o embutidos aumentan el riesgo de sufrir cáncer. Los incluyó en el grupo de sustancias más peligrosas para la salud junto con el humo del tabaco, el alcohol, el plutonio o el aire contaminado. Otro aspecto que cabe resaltar es el relacionado con la detección precoz de algunos tipos de lesiones cancerosas. Uno de los pioneros en esta importante esfera fue el médico griego Giorgio Papanikolaou, creador de un sencillo método para la detención de cánceres ginecológicos, actualmente utilizado en todo el mundo y que ha salvado la vida de millones de mujeres. El autoexamen de mama es otro método de muy fácil realización que tiene la ventaja de ser realizado por la propia mujer, por lo que su enseñanza ha sido incluida en los programas de prevención de enfermedades en varios países. Muy relacionado con el anterior está la mamografía, un método de muy bajo costo, consistente en una exploración por medio de rayos X de la glándula mamaria. Su capacidad para la detención de lesiones de muy pequeño tamaño han hecho que este procedimiento también haya sido propuesto para revisiones sistemáticas de pesquisas en las mujeres. También, por medio de las radiografías son fácilmente detectables muchos tumores pulmonares, por lo que son varios los países en los que se realiza de forma sistemática para la detección precoz de lesiones tumorales en este órgano. Por último, en esta época muy reciente se han sumado los llamados marcadores tumorales que han demostrado su efectividad en algunos tipos de cánceres como los de próstata, testículos y tiroides. Recuerden compartir este video para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.